Que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor porque estamos aquí listos para estudiar la palabra del Señor. Estamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Filipenses y estamos abordando lo que es el capítulo número 4. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de lo que es este capítulo y sigue con nosotros lo que es el pastor Daniel Quintanilla. Gracias por estar aquí para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas que el Señor nos ha permitido para poder predicar y poder enseñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Y en esta hora vamos a estar estudiando solamente 2 versículos de la Biblia y hemos separado este capítulo número 4 en varias partes y hoy nos corresponde estudiar esta segunda parte del verso número 8 y el verso 9, que son versos hermosos que tienen una gran enseñanza para nuestra vida. Y pues queremos hoy estar meditando bajo el tema una mente transformada y una vida ejemplar. Amén. Así que quiero leer y quiero que junto conmigo estemos en Filipenses capítulo 4 en el verso 8 y verso 9. Y la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pastor, ¿podemos orar? Amén. Señor, te damos gracias en este precioso momento que nos permite, mi Dios eterno, poder reflexionar y meditar a través de tu palabra, Señor. Padre, bendice cada momento, cada instante, Señor, esta palabra que es predicada, Señor eterno. Padre, bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, a cada uno de vosotros que vamos a estar, Dios mío, en este lugar, Señor, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria al Señor. Y queremos hablar acerca de una mente transformada y una vida ejemplar. Y el apóstol Pablo, vamos a entender que la carta a los Filipenses es esta carta escrita por Saulo de Tarso desde la prisión. Y esta carta nos habla acerca de esas palabras hermosas como gozo, regocijo, esperanza y sobre todo la exhortación, ¿verdad?, espiritual que el apóstol Pablo nos da a través de lo que es el Espíritu Santo hablando a través de su vida. Pero en este capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña cómo vivir en paz aún en medio de la ansiedad, a través de en medio de los problemas, y cómo después de nosotros tener esa adversidad en nuestra vida, cuando tenemos una vida de oración, Él nos dice que nosotros pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego en el Espíritu. Pastor, queremos empezar a hablar acerca de lo que significa la batalla espiritual, sabiendo que la batalla espiritual comienza en la mente. Sí, claro. Nosotros podemos ver este versículo, esta palabra que Pablo escribe a través de las prisiones, a través de la situación que estaba viviendo Pablo en este momento. Y sabemos, hermanos, que usted que nos está viendo, amigo, Pablo vivió una batalla extraordinaria, una batalla tremenda, donde podemos ver que en su mente fue atacada. Estaba tras un cuarto, podemos decir, tras una celda. ¿Y cuántos pensamientos pudiesen haber llegado a Pablo en ese momento? Ya no voy a salir. ¿Qué será de mí? Y Pablo pensando en ese momento qué estarán haciendo los líderes que él debía dejar en las demás iglesias, los demás líderes que había enseñado la palabra. Entonces, ¿cómo debe pensar un creyente? ¿Cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo es que la paz de Dios permanece en una vida de obediencia?
Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que cómo debe de pensar un creyente, estamos viviendo etapas, crisis, todo cristiano, toda persona que glorifica el nombre de nuestro Dios, el enemigo lo primero que hace es atacar la mente. La mente del ser humano está siendo atacada en diversas circunstancias. Es irónico, pastor, escuchar a través de los escritos de Pablo, que en esta parte de la Biblia nos está dando consejo de cómo nosotros debemos de pensar. ¿Y será que Pablo no tuvo este tipo de ataques o este tipo de pensamientos? Porque es un hombre que está encarcelado y nos está diciendo en estos versos cuál es la manera correcta de cómo un creyente debe de pensar. ¿Cuál es la manera correcta de que aún en medio de las pruebas van a venir tantos pensamientos a nuestra vida, pero cómo poder contrarrestar y contraatacar todos esos pensamientos que nosotros podemos recibir? Fíjese que lo que es la iglesia de Filipo es una iglesia muy fiel, pero es una iglesia que está rodeada de paganismo. Es una iglesia que está rodeada de tantas filosofías y de tanta inmoralidad romana, que podríamos decir que es una iglesia que está siendo atacada en cuanto a la manera de pensar. Pablo sabía que los pensamientos del mundo podían contaminar la mente de aquellos creyentes. Y creo, pastor, que en estos momentos es algo que nosotros como iglesia estamos viviendo. El ataque a nuestra vida en cuanto a cómo el mundo está pensando, cómo una sociedad corrompida en la actualidad está pensando y cómo nosotros como hijos de Dios debemos de guardar nuestra mente, porque la batalla comienza en la mente. Claro, claro. Por eso es lo que Pablo nos está alertando y nos está poniendo el ejemplo de que la iglesia de Filipo estaba viviendo una etapa muy crucial, muy fuerte. Entonces, ¿qué cosas deben de llenar nuestra mente? Pues debemos preguntarnos nosotros, ¿o de qué se está llenando nuestra mente? ¿O qué estoy viendo hoy que tenemos el acceso a tener diferentes equipos electrónicos en nuestras manos? ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué nos estamos alimentando? ¿Y qué estamos haciendo que nuestra mente piense positivo o negativamente? Eso es como el vaso con agua. ¿De qué yo lo lleno? Si lo lleno de agua limpia o lo lleno de agua sucia. Así es nuestra mente. Por eso su palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿de qué se está llenando nuestro corazón? ¿De qué se está llenando nuestra mente? Nuestra cabeza. O sea, por eso nosotros tenemos que determinar y qué nos vamos a alimentar. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, es necesario congregarse. Es necesario, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, hermana, pastora, podemos ver que hay un convivio entre hermanos. Hay algo especial. Probablemente alguien está en victoria y aquel te va a decir, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Y tú le dices, no, ¿y con usted cómo está? No, me siento un poco mal. No, hermano, adelante. Entonces aquel le va a proyectar actitud, le va a decir, le va a inyectar fe, hermano, caminemos. No importa lo que esté pasando a su alrededor, pero Cristo está con nosotros. Entonces, ¿y si usted deja de congregarse? Y en vez de alimentar nuestra mente, nuestra alma, que la palabra nos instruye, que la palabra nos guía a través del mensaje, a través del siervo que va a predicar la palabra del Señor. Y si nos quedamos en la casa, ¿qué nos quedamos haciendo en la casa? Viendo Netflix, viendo algo que no edifica nuestra mente, algo que no está llenando nuestra mente. Entonces, ¿qué cosa debe llenarse nuestra mente? Amén. Y es por eso que en este verso número 8, el apóstol Pablo, vamos a ir meditando en este verso por partes y vamos a ver cuál es la estrategia que nos está dando la palabra del Señor, cómo nosotros debemos de llenar nuestra mente, de qué debemos de llenar nuestra mente, cuáles son las cosas de las cuales nuestro ser necesita, sabiendo que la batalla principal se libra en nosotros mismos. La batalla no está afuera, sino que la batalla está dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo comienza en el verso número 8 diciendo, por lo demás,
hermanos. Amén. Eso habla, está llegando a una conclusión, porque ese es por lo demás, estamos cerrando ya todo lo que les dije en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Y hoy vamos cerrando, llegando a esa conclusión práctica de lo que es esta carta. Y él dice, por lo demás, hermanos, que significa concluyamos de todo lo que les he dicho, finalmente, y como resultado de todo lo que ya les enseñé. Y quiero aquí motivar a los que no están viendo esta enseñanza. Tenemos ahí organizado lo que es todos los videos anteriores desde el capítulo número 1 para que usted lleve en orden lo que es el estudio de la carta a los Filipenses. Entonces es por lo demás, lleguemos a la conclusión de, esto significa que nosotros no solamente debemos de conocer la doctrina, sino que debemos de aprender lo que es la manera en cómo nosotros estamos pensando. Yo quiero hacer una pregunta, pastor, y algo que muchas veces nosotros no lo hacemos ni con nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿estoy pensando en lo que yo pienso? Es que eso va a depender qué es lo que usted se está llenando en su mente y en su corazón. Y entonces eso es lo que usted va a determinar qué es lo que usted está pensando. Pero a veces pensamos en lo que estoy pensando. O sea, estamos hablando de un pensamiento superior. Yo pienso que todo el mundo pensamos. ¿Cuántos pensamientos? 10,000, 20,000, 30,000 pensamientos diarios se vienen a nuestra mente. Pero realmente soy aquella persona que medito y que pienso en lo que realmente estoy pensando. Esto es un ejercicio y es una práctica que normalmente nosotros no la hacemos como humanos. Espérate, voy a meditar en lo que estoy pensando. ¿Qué tipo de pensamiento? Mis pensamientos que yo tengo, ¿qué tipo de pensamientos son? ¿Será que lo hacemos o no lo hacemos? Sí, de pensarlo, lo pensamos, todos pensamos. Pero no reflexionamos. Pero no reflexionamos, pero a la misma vez vamos a tener una respuesta de lo que yo estoy llenando. Si yo me estoy llenando de Dios, yo voy a tener una respuesta positiva enfocado a lo que Dios tiene preparado. Pero si yo me estoy llenando más de las cosas mundanas, de las cosas del mundo, entonces yo voy a tener una reacción diferente y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está viviendo cada persona. Amén. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en este verso número 8, todo lo que es verdadero. ¿Tú estás pensando en lo que estás pensando? ¿Tú realmente conoces tu mente? ¿Conoces qué tipo de pensamientos están abordando tu día a día? Y el apóstol Pablo dice, hermanos, espérense. Ustedes, nosotros, los hijos de Dios, debemos de pensar ¿en qué? En lo bueno. En lo verdadero. Esa palabra verdadera viene del griego aletes, que significa lo real, lo verdadero, conforme a la verdad de Dios. Amén. Amén. El creyente debe de llenar su mente con la verdad y no con la mentira, no con engaño, no con pensamientos tóxicos, no con falsas doctrinas. Hermanos, usted y yo debemos de pensar en lo verdadero. Usted y yo debemos de pensar en lo real. El apóstol Pablo comienza en este verso número 8 diciendo, por lo demás, hermanos, concluyamos, todo lo verdadero. ¿Será que yo debo de guardar mentiras y almacenar mentiras, armar mentiras en mi mente? ¿O realmente en mi mente y en mi corazón lo que debe de haber es la verdad? Es que Jesús dice a través de su palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si alguien no ha conocido a Cristo, no va a poder decir la verdad. Pero si alguien ya conoce a Cristo, no puede decir todo lo contrario. O sea, no puede mentir, no puede estar actuando con cosas que no le agradan a Dios. Tiene que ser, como Pablo lo dice en su palabra, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo de buen nombre. Entonces, no podemos actuar de una manera errónea si nosotros sabemos de que Dios nos está escudriñando nuestra vida, nuestros corazones,
y Él sabe nuestros pensamientos. Su palabra dice que Él conoce nuestro pensar. ¿Será que hay cristianos mentirosos, pastor? Muchísimo. ¿Será que es correcto ser cristiano y ser mentiroso? Nosotros los pastores podemos ver, hermano, pastora, podemos ver de que de repente algún miembro le dice a uno, pastor, no voy a llegar a la iglesia por X cosas. Pero los niños siempre dicen la verdad. Y entonces los niños después dicen, es que no venimos a la iglesia porque pasó esto, o mamá hizo esto, o el papá hizo esto, pero los padres hicieron otra versión. Entonces esto nos pasa a la mayoría de pastores. Eso es en el círculo de la iglesia, pero ¿qué tal en el círculo de la casa? Igualmente. A veces los padres haciendo mentiras y los hijos descubriéndoles la verdad. Por eso no hay una credibilidad y a veces no hay algo que nuestros propios hijos puedan determinar cuando miran a un padre o a una madre llevando X privilegios, predicando la palabra, que afuera son una cosa, pero adentro son otra cosa. Cristianos engañosos, cristianos que viven engañando y haciendo trampa, no caminando en la verdad. ¿Es correcto? Pablo lo determina. Todo lo honesto, todo lo recto, nosotros, incluso los cristianos, deberíamos de hacer las cosas rectas. O sea, usted está haciendo un negocio, usted no puede estar mintiendo en ese negocio. Usted tiene que ser lo más honesto, lo más recto. No venga a decirle a la persona, mire, le digo que yo soy cristiano y le estoy hablando la verdad. Pero adentro él sabe que está mintiendo. Allí donde cabe y le agregamos a esta receta, porque me encanta este verso número 8, yo lo veo como una receta, como mujer quizás lo veo como una receta de cocina, que le está diciendo, ok, hermanos, a su mente agréguenle la verdad. Y además de la verdad, el pastor acaba de decir esa palabra que lo dice en la siguiente parte, lo honesto. Eso honesto dice que es del griego semnos, que significa digno, honorable y respetable. Habla de pensamientos nobles, pensamientos santos. El creyente no debe de entretenerse con ser un inmoral, con ser un vulgar. ¿Será correcto, pastor, que entre compañeros de trabajo se comiencen a contar aquellos chistes que son vulgares? No, ya no. Ya no podemos actuar como el mundo actúa. La Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, ¿por qué yo tengo que seguir recordando el pasado? ¿Por qué yo tengo que hablar con los amigos? Yo tuve una mujer, yo tuve otra, y tuve la otra, y esto. Cuando ahora sos una nueva criatura, tú tienes que hablar a Cristo, el que te ha transformado, el que ha limpiado tu mente, el que ha llenado tu ser, el vacío que el hombre ha tenido por diversas razones. En medio de la plática, en medio de las amistades, en medio de donde nosotros nos movemos, ¿es correcto estar con conversaciones corruptas, con conversaciones que pueden dañar? Porque muchas veces oímos a las personas y no nos damos cuenta que la manera en cómo la persona habla es la manera en cómo piensa. Por eso vemos tantas infidelidades hoy en día, porque las personas pues van a la iglesia, se supone que aceptaron a Cristo, pero cuando vemos una relación de amistad en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea, y tenemos este tipo de conversaciones, pues de que ahí donde está, de qué se está llenando tu mente, de qué se está llenando tu corazón, y entonces el enemigo pone ahí algo, pensamientos negativos, y comienza al retroalimentar tu mente al pasado, a recordar esto y lo otro, y cuando acordamos, la persona está otra vez en el pecado. Pláticas que corrompen, pláticas que te llevan al pecado, porque muchas veces somos cristianos en una iglesia, muy santos, muy amén, muy lenguaje cristiano, pero esos mismos que están en la iglesia, cuando están en su trabajo, no tienen ese mismo lenguaje cristiano. Por eso Pablo dice todo lo honesto, que significa digno, honorable, respetable. Entonces ahí es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia. Por eso el cristiano no debe ponerse un rótulo en la frente y decir,
soy un hijo de Dios o soy un cristiano. No, tu acción, tu actitud, tu cómo hablas. Entonces, Dios te va a dar la oportunidad de que tú hables lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, cuando las personas miran un buen testimonio, una persona muy recta, una persona que no hace bromas de esa índole que estamos hablando, y una persona inmorales, que habla todo lo recto, que ora, que no le da vergüenza decir soy un hijo, no, sus acciones, que ora para la comida, que da gracias al Señor, no importa quién está alrededor, Él está dando la gloria a Dios. Entonces, la gente comienza a respetarle. Es interesante ver cuando la gente sabe que tú eres un hijo de Dios, que eres una persona respetable, hasta cuando van a decir una mala frase o una frase vulgar, te piden disculpa, porque dicen, oh, tú eres un cristiano. Pero cuando otro cristiano celebra la vulgaridad, cuentan chistes, ahí te das cuenta de qué círculo tú te estás rodeando. Por eso el apóstol Pablo en esta receta le agrega todo lo justo. No solo lo verdadero, no solo lo honesto, sino que ahora lo justo, pastor. Es que por eso Pablo nos advierte y nos dice que tenemos que dominar nuestra mente. Eventualmente dominará la conducta. De lo que yo piense, de lo que yo medite, eso van a ser nuestras acciones. Si yo estoy lleno de la palabra, si yo estoy lleno de Dios, yo voy a tener buenas acciones. Pero si yo me estoy llenando mi mente del mundo, de lo que está alrededor, de mis amistades, de lo otro, entonces mi mente va a estar sucia. De canciones mundanas, de canciones vulgares, de canciones que solo hablan de perversidad. Ese es lo tremendo, que todavía habemos cristianos, y digo habemos porque aquí todos nos metemos en esta burbuja, que nosotros tenemos que meditar. Todavía hay cristianos que piensan y dicen, ay, me gusta aquella música, ay, me gustan aquellos tipos de aquellos grupos, y comenzamos a decir me gusta, y no solamente me gusta, los escuchan. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? De la basura del mundo. Entonces la Biblia dice, hermanos, todo lo verdadero y todo lo honesto. Pero en esta tercera parte, pastor, nos está hablando de todo lo justo. Y esa palabra justo viene del griego dikaios, que significa todo lo recto, todo lo que es correcto delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros tengamos? ¿Qué tipo de mente quiere el Señor que tengamos? Quiere el Señor que tengamos una mente llena de la justicia y que tengamos una mente que rechace lo que es la maldad. El cristiano debe de aprender a pensar. ¿Cómo debe de pensar ese cristiano? Con integridad, con honestidad y con rectitud. Amén. Y eso no significa que lo podamos decir. No, es que lo tengamos que vivir. Que seamos personas con integridad. Que seamos personas honestas. Que seamos personas rectas. Y que no que nos vean, sino que nuestras acciones digan lo contrario. Que nosotros podamos aplicarlo tanto en nuestra casa, porque el primer ministerio es nuestro hogar, nuestros hijos. Y luego Dios añade a otros ministerios. Entonces, por eso la integridad está basada en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que pensamos, con nuestra mente, con nuestras acciones, y la honestidad. Amén. Luego dice, todo lo puro. Ese griego agnos, que habla de limpieza, habla de santidad y sin contaminación moral. Fíjate qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Me encanta porque habla de la verdad, habla de la honestidad, habla además de la honestidad, nos acaba de hablar acerca de la justicia, caminar en la justicia, pero ahora la pureza que tiene que ver con santidad, sin contaminación moral. O sea, Pablo nos está llamando a tener una mente pura, una mente, una pureza. No solo que tú no vayas a la cama a hacer el pecado con alguien, sino que tú en tu mente no pienses en hacer el pecado. Es una pureza mental. Y Jesucristo lo dijo desde el Sermón del Monte. Dijo, oíste a los antiguos,
no cometerás adulterio, hablando del mandamiento. Mas yo digo que todo aquel que mira a una mujer que la desea, ya adulteró en su corazón. Y creo que Jesús está apuntando a este mismo punto que el apóstol Pablo está apuntando: la pureza mental. Claro, si Pablo aconseja a los jóvenes que si tienen el don de continencia, pues usted está bien. Pero si no lo tienen, cásense. No se estén quemando, cásense mejor. Entonces, cuando vemos nosotros que Pablo orienta mejor para que las personas sean de limpio corazón, para que las personas estén viviendo en santidad. Porque podemos tener cristianos con mentes sucias, Claro. con mente contaminada. Cristianos quizás hasta practicando, viendo pornografía. Una mente que no está sana. Tal vez pueda decir, no, yo no he hecho un acto inmoral. No, pero desde el momento en que tú pensaste, esa mente no está pura. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es puros. Pensad en la pureza, pensad en esa pureza, en esa santidad que nosotros debemos de tener. Amén. Amén. Pablo nos llama pues a esa pureza mental, espiritual, moral, donde la pureza comienza en los pensamientos. Amén. Eso es importante. Por eso Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados. O sea, Pablo nos está recomendando que nosotros tenemos que vivir en una mente sana, un cuerpo espiritual sano, una mente que esté centrada en lo que es Cristo. Por eso yo hacía esta pregunta: ¿estoy pensando en lo que estoy pensando? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Porque quizás no eres un adúltero porque no te fuiste a acostar con una mujer, quizás no eres un fornicario porque no estás teniendo ese tipo de relación, pero quizás tu mente no está pura. Pero lo que pasa es que muchas veces ya hay cristianos dentro de las iglesias que de repente alguien le hizo algo, un mal gesto, una mala mirada, y que dicen, que le valga que ahora soy cristiano. O sea, todavía, que le valga. O podemos ver hermanos en la iglesia que si ven a alguien platicando creen que están hablando de él. Entonces, una mente que no está limpia. Una mente carnal. Una mente que está sucia. Pero avanzamos un poco en este verso, que es un verso muy hermoso, y ahora dice que a eso también le agreguemos amabilidad. Todo lo amable. Y ese griego, vea, prosfiles, que significa amoroso, agradable y digno de afecto. Porque el creyente debe de vivir, fíjese bien, pastor, sin odio y sin amargura. Porque no cabe que tú seas cristiano y amargado. Porque no cabe que tú seas un cristiano y que seas odioso. Que seas un cristiano y que seas un resentido. No cabe, pastor. Pero lastimosamente todavía tenemos dentro de las iglesias cristianos, entre comillas, pero que todavía odian. No han perdonado. Que no han perdonado, que están amargados, que tienen resentimiento con el hermano, tienen resentimiento con el papá, tienen resentimiento con la mamá, o sea, con todo el mundo, pero están en la iglesia adorando al Señor, adoran al Señor, pero no le vayan a mencionar a fulano de tal, porque ya están diciendo, uy, no me hables, lo odio. ¿Y cómo es eso que están dentro de la iglesia? ¿Y cómo es eso que están llevando este privilegio? Pero no viven en amargura, entonces tienen resentimiento. Y Pablo no quiere, Pablo quiere que todo lo amable seamos agradables, seamos amorosos, seamos dignos de afecto. Amén. Que olamos nosotros a Cristo. Amén. Esa amabilidad en nuestra vida, todo lo amable, esa dulzura. Creo que si el amor del Señor ha llenado nuestra vida, de ese amor es que nosotros debemos de dar. Y además de eso dice, todo lo que es de buen nombre. Pastor. Sí, todo lo que es de buen nombre. Nosotros tenemos que dar una buena reputación, una buena presentación, que seamos admirables, dignos de hablar bien, que nuestro vocabulario sea agradable delante de Dios, y si delante de Dios es agradable, o delante de los hombres es agradable, también es agradable para Dios, porque Dios conoce nuestro pensamiento, conoce cuando vamos a hacer una palabra. O es probable que hay muchos que la pensaron, no la dijeron, pero lo pensaron, y entonces ahí su mente
¿De qué se llenó su mente? ¿En qué momento su mente se corrompió? Todo lo que es de buen nombre, el tipo de testimonio que nosotros estamos dando. Amén. Amén. De eso nosotros tenemos que hablar. Por eso, todo aquello que edifica y produce un buen testimonio, de esas cosas tenemos que hablar. Los cristianos no debemos de estar metidos en chismes. No, para nada. Nosotros, los cristianos, no tenemos por qué ser negativos, buscar siempre lo negativo, el punto negro en la página. Nosotros no tenemos que usar palabras destructivas para destruir a las personas, porque somos edificadores. Amén. Amén. Y luego dice su palabra, y si hay virtud alguna, o sea, si hay excelencia moral, si hay una virtud espiritual, está diciendo, o sea, que todas estas cualidades, ¿verdad? Deben de ser para nosotros cualidades piadosas. Hablando de una excelencia, hermano, lo mejor. Lo mejor para el Señor. No podemos darlo a media, tenemos que darlo del todo. Y también Pablo nos habla de que tengamos que ser dignos de alabanza. Que todo aquello que se glorifica a Dios debe de ocupar nuestros pensamientos, nuestra alabanza, nuestras oraciones, todo lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor sea lo perfecto, lo mejor. La mente del creyente debe convertirse en un altar para Dios. Si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, entonces nuestra mente tiene que ser también para Dios. Por eso cierra en este verso diciendo, en esto pensar. Del griego logizomai, que significa hay que meditar. Por eso es que yo decía, estoy pensando en lo que piensas, es medita. Considera cuidadosamente en lo que tú estás pensando. ¿Qué está ocupando tu mente? Nosotros tenemos que preguntar, ¿de qué me estoy llenando? Pensemos en el vaso de agua. ¿Qué tipo de agua es la que yo estoy llenando mi vaso, mi mente, mi ser? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Con quiénes me estoy relacionando? O sea, Pablo no habla de cualquier pensamiento pasajero que se nos pasa rápido, sino de una disciplina mental continua todos los días. ¿Qué tipo de mente es la que tengo? Y yo decía al inicio de este estudio, qué irónico que un hombre que está preso nos está enseñando a cómo pensar como hijos de Dios. Claro, porque él está viviendo una situación muy dura y que muchas veces los pensamientos matan rápido a la persona. Los pensamientos negativos, o sea, si usted está en un círculo de personas que siempre hablan lo negativo, ¿de qué se está llenando la mente? De puras cosas negativas. Pero si usted se relaciona con personas positivas, están quebrados, pero son positivos, van a salir adelante, están presos, porque hay personas, no solamente Pablo estuvo preso, hay personas que están presas también hoy en este tiempo, y que muchas veces los que están presos tienen mejor actitud que los que están afuera. Yo creo que hay personas que están libres, pero están presas de su mente. Exacto. Están presas y están pensando en todo lo negativo, y la palabra del Señor hoy nos está enseñando cómo debemos de pensar. Amén. La manera en cómo debemos de pensar. Por eso en el verso 9 el apóstol Pablo nos cierra diciéndonos lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Me encantan esas 4 cosas. Aprendiste y recibiste. O sea, fuiste alumno y recibiste la impartición, pero además dice el apóstol Pablo, lo que viste y lo que oíste. Por eso vemos que Pablo ahora pasa de la mente a la práctica. Amén. Qué importante es, hermano y amigo, usted que nos está viendo, lo importante es, este estudio es que nosotros también lo pongamos en práctica. Porque nada sirve que nosotros podamos escudriñar la escritura, leer, aprenderse los versículos, pero si no hay una práctica. Amén. Si no lo practicamos, si no lo vivimos, entonces dice David en el Salmo 150 que somos símbolos que solamente resuenan. Amén. Por eso en este verso 9 dice, lo que aprendiste, habla de la enseñanza doctrinal.
Lo que recibiste habla de cómo recibió la verdad de la fe, pero lo que oíste es aquel mensaje predicado, pero luego cierra diciendo lo que vistes en mí, o sea, el ejemplo práctico, porque no solo tuvieron a un predicador, no solo tuvieron a un maestro como la iglesia de Filipo, sino que tuvieron un hombre que les dio un ejemplo. Y creo que ese es el llamado que nosotros tenemos, porque la iglesia necesita, claro, una enseñanza correcta, pero también necesita ejemplos correctos, que los que estamos al frente de una obra, que los predicadores, que los maestros, no solo sepamos enseñar, sino que también sepamos vivir, para que no solamente nos oigan, sino que también nos vean con el ejemplo lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo les enseña, Pablo es el maestro, Pablo le da una cátedra a esta iglesia. Y ahí vemos que no solamente escribe, el papel aguanta, ¿verdad? No solamente escribe, sino que él es ejemplo, viviendo una vida dura, preso, pero él confiando en Dios, dirigido por el Espíritu Santo, escribiendo esas cartas para poder darte fuerza a la iglesia, para poder darle fuerza a los líderes y poder seguir adelante. Amén. Amén. Queremos cerrar entendiendo que en estos versos hay mucho más que hablar, pero vamos a ir cerrando aquí. No solamente que debemos de aprender a pensar para ganar las batallas, sino que a la misma vez debemos de poner en práctica. Porque quiero decirle a todos los creyentes que están aquí escuchando, no solo se trata que tú digas que eres cristiano, sino que tú modeles a Cristo. Y tú vas a modelar a Cristo empezando con tu mente, cómo tú piensas, cómo tu vida es transformada a través de estar cerca del Señor, de caminar en la verdad, en lo justo, en lo honesto, en lo puro, en lo que tiene buen nombre. Y nuestra vida comienza a ser cambiada de adentro hacia afuera. Y luego nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra conducta va a reflejar lo que el apóstol Pablo decía. Y el apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. O sea, somos llamados a hacer esto en obediencia, una vida totalmente transformada. Porque nosotros los cristianos no somos teoría, hermanos, somos prácticos. Amén. Tenemos que caminar en una vida práctica, pastor. No se trata que yo vaya por el mundo diciendo que soy cristiana cuando mis hechos dicen otra cosa. Es mejor no decir que soy cristiano, pero con mis hechos, que la gente diga, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Así que la práctica no solamente es decir yo soy cristiano, no, la práctica es que la gente vea un cambio en la persona. Que usted no se dé decir soy cristiano, no, que la gente diga, yo creo que él va a la iglesia, yo creo que él es diferente. Y que las personas pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en nuestra vida. Amén. Así que cerramos con esto. Una mente santa produce una vida santa. La obediencia trae paz y la presencia de Dios acompaña a todo creyente fiel. Así que Pablo nos está recordando que la batalla espiritual muchas veces comienza con tu pensamiento. Así que te dejo una tarea después de escuchar esta enseñanza. Piensa en lo que estás pensando. Medita en tus pensamientos y vas a saber qué tipo de mente tienes. Y si esa mente necesita ser renovada por los pensamientos del Señor, por los pensamientos de la palabra en tu vida. Y sabemos y lo creemos y podemos decirte que sí, Cristo cambia, transforma nuestra mente. Todo y cuando nosotros lo disponemos para Él. Así es que déjame decirte, Jesús te ama. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones por estar con nosotros estudiando la carta a los Filipenses.